Y ya tenemos listo a nuestro siguiente invitado, porque hay que hablar de tantas cosas, hay que seguir hablando de reactivación económica, de la suspensión de los contratos, de institucionalidad, en fin, de todas las situaciones que agobian al país, y para ello está ya listo Rubén Castillo Gil, que es abogado laboralista, pero hoy viene como presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción de Panamá. Rubén, buenos días, bienvenido. Buenos días, Flor. Gracias por la invitación. Gracias a ti por atendernos. A ver, ¿por dónde empezamos? Reactivación económica será. Hace poco estaba conversando con el señor Rafael Chavarría de CONATO por el tema de la instalación de la mesa de la revisión del salario mínimo. Y la pregunta que me hago yo, que creo que también se hacen muchos, es por qué siempre que hay revisión del salario mínimo, los trabajadores pensamos en un aumento del salario mínimo. O sea, no es eso lo que indica esta mesa que se reúne cada 2 años, ¿o sí? No necesariamente, Flor. El aumento es una posibilidad, porque la norma a lo que obliga es a revisar o evaluar el tema del salario mínimo, no a aumentar rigurosamente, ¿no? Yo creo que vivimos en una situación muy compleja y que lo importante es mantener la mayor cantidad de empleos. Yo no veo posible que una mesa de salario mínimo genere un aumento del mismo. No lo veo posible en esta coyuntura. Sí, por la situación actual, por todo lo que nos ha traído la pandemia. Pero un punto que el señor Chavarría y que muchos lo mencionamos incluso aquí en el noticiero, Rubén, es el tema de que está bien, pues la situación está mal, las empresas están mal pudieran poder pagarle un poco más en estos momentos a sus empleados, pero la gente del gobierno está bien, a ellos les fue bien, cobraron en pandemia y en no pandemia completo, unos incluso sin ir a trabajar. Bueno, yo creo que el problema es multidimensional, ¿no? Yo creo que si hablamos de las instituciones, nosotros hoy tenemos que tener una mentalidad de austeridad en el manejo de la cosa pública. Nosotros hemos enfrentado a la pandemia como Estado a partir de suscribir más cantidad de deuda. Ese es un problema que va a marcar la reactivación de la economía. O sea, tenemos mucha más deuda en este momento. Ese dinero que se suscribió como deuda no debe ir dirigido, por ejemplo, a pagar la planilla ordinaria del Estado. Debe haber un criterio de austeridad extrema y debe invertirse en aquellas cosas que generen posibilidades de empleos para los panameños. Ese para mí hoy es el objetivo de la reactivación económica, mantener los empleos y tratar de regresar a los niveles anteriores a la pandemia del COVID. Si nosotros seguimos por el camino del manejo clientelar de las cosas, de aumento de la planilla, aunque la situación económica esté complicada, entonces simplemente podemos estar abonando a una situación muy volátil. El Estado debe invertir en actividades, vuelvo, insisto, que generen posibilidades de empleo. Hay una gran cantidad de proyectos donde el Estado debe participar para que la economía llegue a velocidad crucero lo más pronto posible. Por ejemplo, está el tema del turismo, está el tema de la construcción, los grandes proyectos que inmediatamente pueden activar la economía. Te pregunto, ¿ves que lo están haciendo? No se ve, no se ve, hay una situación que todavía no determina una reactivación total de la economía. Sí, hay mucho ánimo por parte de la empresa privada. Existe un proceso de vacunación que es auspicioso en el sentido de que tenemos bajo control la pandemia. Tenemos que tomar otro tipo de medidas, reactivar todos los proyectos que están en manos del Estado para que se generen los empleos que reactiven a su vez el consumo. Son elementos que faltan. El tema de la austeridad, hay que trabajar mucho
en ese tema, reduciendo gastos, haciendo que el servicio público sea más eficiente, eliminando trabas burocráticas que afectan la posibilidad de que haya nuevas inversiones y dando un mensaje muy certero de lo que es la seguridad jurídica, porque la economía va a reactivarse en la medida en que podamos atraer capitales. Ese es un sentido lógico de lo que debe ocurrir a futuro. Y la institucionalidad, Rubén. Bueno, esa siempre es una asignatura pendiente. Fíjense lo que está ocurriendo con el tema de las reformas electorales. Es un tema que está afectando terriblemente la institucionalidad y que puede mandar también un mensaje negativo a futuro. El presidente de la República ha anunciado que va a vetar parcialmente el proyecto de ley de reformas electorales. Yo creo que es el momento que actuemos con la serenidad necesaria para construir una institucionalidad que no solamente pasa por una ley electoral que asiente el entramado democrático, sino que haya, como lo he dicho en otras entrevistas, una ley en la cual tengamos un servicio civil, es decir, que los puestos tengan un perfil específico que permita que el servicio a los ciudadanos sea de alta calidad, que tengamos una ley de conflicto de intereses, eso sería una cosa muy ventajosa para evitar los actos de corrupción, y que tengamos un estatuto que persiga directamente cualquier acto delictivo que se dé con los fondos públicos. Tenemos que establecer ese mecanismo para que nuestra institucionalidad de verdad logre cimentarse en un auténtico Estado de Derecho y que logre profundizar la democracia. Por otro lado, nosotros tenemos que estimular el emprendedurismo, tenemos que estimular la creatividad, tenemos que hacer inversión en educación. Estamos saliendo de una pandemia que va a producir un cambio disruptivo. Ya el mundo no será como lo conocimos antes de la pandemia y tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad y solamente nos podemos adaptar a través de la educación, a través de la formación técnica, a fin de que el país de verdad se conecte con el futuro. Eso es esencial en este momento. Rubén, vimos lo que pasó el fin de semana con esta filtración de la propuesta de fallo del magistrado Sedalice. Ayer la carta que él remite al presidente de la Corte, donde dice que hay que buscar a los responsables de esta filtración, es decir, que la carta sí, la propuesta de fallo sí era real. ¿Qué opinión te merece todo lo que está pasando en torno a la justicia? Bueno, nosotros tenemos que lograr que la justicia sea imparcial, impartial, que la justicia actúe en términos de cumplimiento total y absoluto de la ley, que no haya mora, es decir, que en un término expedito se resuelvan las causas. Yo no estoy de acuerdo con las filtraciones, no estoy de acuerdo con buscar un mecanismo mediante el cual se altere el proceso que se da en una institución judicial. Y yo creo que sí hay que investigarlo, independientemente de cuál sea el contenido de una resolución judicial en ciernes, porque esto es un proyecto que debe circular y debe obtener la mayoría para convertirse en un fallo. Yo creo que sí debe haber una investigación sobre este tema. Claro que nosotros tenemos que construir una justicia que tenga una imagen que genere confianza en la ciudadanía. Eso hasta ahora no se ha logrado. Y es importante que trabajemos en ese sentido, porque ese es otro elemento fundamental para atraer inversiones, que el inversor internacional y local tenga la convicción de que cualquier causa se va a resolver en derecho, aplicando estrictamente la norma jurídica y que va a estar libre de cualquier tipo de interferencia, sea de naturaleza política o mediática. A eso debemos aspirar.
Claro, Rubén, ¿y nos puedes hablar un poco de ese Consejo Interamericano de Comercio y Producción de Panamá que ahora presides? Ah, sí, claro, es que esto tiene una historia muy importante. El Consejo Interamericano de Comercio y Producción de Panamá fue fundado, entre otras personas, por don Joaquín Vallarino. Es un centro de pensamiento, se debaten los problemas del país y justamente hemos hecho algunos comunicados y pronunciamientos a lo largo de la historia sobre la realidad de Panamá. Hemos contribuido de manera vigorosa con una cantidad de temas que tienen que ver con la economía, el tema, por ejemplo, hablamos del tema del agua, dando nuestra opinión sobre un tema tan importante y esencial para el desarrollo humano. Recientemente hicimos un comunicado sobre el tema del presupuesto porque nos preocupa la situación económica del país. Estamos hablando del tema del seguro social, hablamos en ese comunicado sobre el tema de la deuda y precisamente también tocamos el tema de que requerimos un Estado que sea austero. Son preocupaciones que tiene el Consejo y que va a seguir participando activamente para hacer los aportes que sean necesarios para tener un mejor país. Bueno, yo creo que siempre vale la pena abordar este tipo de temas de interés nacional Sí, con gente que saben, como Rubén Castillo Gil. gracias, Flor, pero fíjate un tema que sí me gustaría dejar claro, que es el tema de la reactivación de los contratos, Ajá. que ese tema lo vamos a ver vívidamente el 1 de noviembre, cuando el último sector de la economía, el sector terciario, tenga que reactivar todos los contratos. Fíjate que esa es una situación que no se define simplemente porque una ley lo diga, sino por la realidad económica de las empresas. Y obviamente es un tema que va a generar muchas dificultades. Hay empresas en áreas específicas, como por ejemplo el área hotelera, que le va a ser muy difícil reactivar a todos los trabajadores. Tendrá que utilizar otros mecanismos, llegar a acuerdos con los trabajadores y demás. Y creo que vale la pena evaluar la posibilidad de hacer normas transitorias para que la reactivación se dé como consecuencia de que se incremente la actividad económica en esos sectores. Eh, yo tengo esa preocupación. Sé que queda vigente la posibilidad de hacer reducciones de jornada. Sé que queda la posibilidad de utilizar el código de trabajo, ya no suspender por el tema del COVID, sino suspensión por razones económicas. Pero tenemos que poner en perspectiva todos estos hechos y hacer una proyección de las áreas económicas que han sido más golpeadas para tratar de rehabilitarlas lo más pronto posible. Y vuelvo, insisto, a través de las leyes o simplemente la emisión de leyes no se va a generar una reactivación económica. Tiene que haber un plan y ese plan tiene que aplicarse haciendo coordinación entre el sector privado y los entes públicos. Fíjate que me llama mucho la atención positivamente, por ejemplo, la inauguración del centro de convenciones, pero alrededor de eso hay que hacer un plan para atraer convenciones a Panamá, que es un turismo masivo, para ayudar a un sector tan deprimido como es el sector hotelero, alrededor del cual se generan muchos puestos de trabajo. Entonces es un tema que debemos debatir y Estamos profundizar. viendo, Rubén, ese plan de reactivación económica por parte del gobierno, creo que la mayoría no lo estamos viendo. Ayer o hace o el lunes, no recuerdo bien, alguien de la Cámara de Comercio nos decía que ese tema de la reactivación económica a partir del 1 de noviembre sí va a crear muchas dificultades, sobre todo en los comercios que tienen poco tiempo, que tenían poco tiempo de haber abierto antes de la pandemia y que quieren reactivarse. Les va a causar mucho más dificultad reactivar a todo el personal de los que ya tienen muchos años de estar establecidos, porque son gente que tienen quizás fondos, un poco más de fondos que los que recién habían abierto antes de la pandemia. Bueno, la realidad es que muchas empresas, por ejemplo, en el área hotelera, no van a volver a abrir. Esa es una realidad que podemos ponerle en números. Otra realidad es que vamos a pasar
por un periodo tortuoso en el cual todavía va a haber reducción de jornada, porque no hay el volumen en determinadas actividades para mantener todos los puestos de trabajo dando todas las horas que tenían los trabajadores antes de la pandemia. ¿Cómo resolvemos eso? Eso lo resolvemos con una verdadera alianza público-privada que genere un plan que sea dinámico, es decir, que se vaya adaptando dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, en el área del turismo, nosotros tenemos que incluir a las autoridades locales. El turismo, por ejemplo, está claro que genera una gran cantidad de divisas para el país. Sin embargo, recientemente hemos visto que hay una pobre actividad de parte de los gobiernos locales. Usted va al interior y usted ve basura, una serie de condicionantes que afectan el desarrollo de las zonas turísticas. Eso tenemos que resolverlo. Tenemos que resolver una serie de mecanismos burocráticos que afectan el desarrollo, no solo el turismo, sino otras actividades económicas. Entonces es importante que pongamos en perspectiva esto. Sabemos que va a haber dificultades, sabemos que va a haber bajas en las planillas de muchas empresas. Lo importante es promover todas las políticas que sean necesarias para evitar la destrucción del empleo y para volver a generar puestos de trabajo. Es difícil, sí, pero si existe voluntad y existe interés en el país, lo podemos lograr. Yo creo que la empresa privada tiene interés en desarrollar las colaboraciones que sean necesarias para lograr estos objetivos. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana y darnos un panorama, un vistazo un poco más amplio de todo lo que pasa en nuestro país y cuáles pudieran ser las posibles soluciones. Gracias. Gracias, Flor, muy amable. Saludos a todos.